todas que en este momento se están incorporando, pues gracias, como estábamos platicando. Buenas tardes, Lick. Antes, bienvenidos, buenas tardes a quienes se están integrando en este momento, agradeciendo pues su asistencia puntual y de alguna forma pues vamos a dar continuidad a la temática relacionada con el tema de los problemas de la técnica jurídica. De esta forma, pues vamos a establecer, en este caso, pues agradeciendo sus saludos y sus mensajes, pues sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Tantas cosas tendríamos que platicar, por supuesto la temática es muy amplia, relacionada con temas, entonces, claro, pues agradezco sus saludos, pues bienvenidos sean a esta actividad. Tenemos entonces la petición pues muy específica de generar, por supuesto con la responsabilidad debida, pues el silenciar sus micrófonos y tener en este caso sus cámaras apagadas para poder generar una sesión sin ningún inconveniente. Si me escuchan ustedes y si me ven sin problema, pues tal vez les agradecería que en estos instantes previos, antes de iniciar, pues me informen si hay si está todo bien, pues les voy a agradecer que me lo indiquen. Si hay algún problema, pues me lo hagan ver también. Me indica que Stephanie también, pues que no hay ningún inconveniente, pues gracias. ¿Qué tendríamos? Bien. Sí, Jennifer, adelante. ¿Sí? No, que todo está bien, licenciado. Sí, gracias. También los escucho bien, pues gracias por su aporte, Jennifer. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? ¿Se recuerdan ustedes que dentro de los problemas de la técnica jurídica, pues habíamos mencionado algo que es importante y previo a la aplicación del derecho a casos concretos, pues mencionamos la determinación de los asuntos de jurisdicción y competencia. Pero obviamente pues también vamos a desarrollar específicamente nuestro respectivo tema que se refiere a un punto, ya claro, anticipadamente, ya ustedes lo deben de conocer, puesto que esto formó parte de la temática del curso de introducción al derecho 1, específicamente cuando abordamos el tema del proceso legislativo, se mencionaron estas ideas que en su momento pues vamos a comenzar a explicar. Bueno, entonces, en este momento pues tenemos un quórum de 102 participantes, tenemos 120 personas ausentes todavía, pero bueno, por respeto a ustedes, pues comencemos. Pues buenas tardes, José, por su saludo, pues bienvenido. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué hemos visto a través de los elementos? Pues vamos a generar, en primer lugar, algunos aspectos que me interesan en nuestro programa. Pues claro, estamos por ir finalizando esta temática y de esta manera, pues en nuestro programa parcial de estudios, pues se establece o se desarrolla, en este caso estamos en los problemas de la técnica jurídica. Ustedes pueden darse cuenta que estamos mencionando específicamente, en este caso vamos a hablar de la vigencia de la ley. En este tema, y también pues vamos a iniciar el tema de la interpretación de la ley. Pero comencemos con el primero de los temas de nuestro programa. El primer problema que aparece es el de la vigencia de la ley. Salgamos de acá, de nuestro programa, pues si volvemos a la presentación específica de este tema. Entonces acá establezcamos lo siguiente. Este es el primer problema que vamos a establecer en nuestro programa. Pues acá pues ya está más ampliada la fuente para que puedan ustedes establecer qué es lo que vamos a ver. Se menciona específicamente, por un lado, pues tenemos la definición de la vigencia. Vamos a mencionar los sistemas de vigencia de la ley, clases de vigencia de la ley y las formas de determinación de vigencia de la ley. Claro, pues estos temas, como se los comentaba, pues son parte de lo que hemos estado viendo a través en el primer semestre, en los temas posteriores al desarrollo del proceso legislativo. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos por
por platicar, pues muchas cosas. En primer lugar, pueden establecer una definición de lo que representa o es la vigencia de la ley. Pero vamos a recordar algunos elementos indispensables y ustedes se preguntarán por qué es un tema o por qué esto puede representar o llevar un problema. ¿Dónde puede radicar específicamente esa situación problemática? ¿Es o no es un problema? Pues veámoslo a continuación. Si ustedes se dan cuenta, pues vamos a establecer en nuestra pantalla esto. Hemos de relacionar dos cosas. Por un lado, pues tenemos la ley, está la gráfica, la imagen de la ley, y por otro, pues tenemos el tiempo, pues representado por ese reloj. Entonces, la vigencia tiene esta relación estrecha de la ley con el tiempo. Tiene que ver con el tiempo. Entonces, vamos a asociar y vamos a relacionar el tiempo. Y ese tiempo va a ser el tiempo en el cual la ley va a producir efectos vinculantes, efectos obligatorios. Si es así, entonces podríamos establecer o precisar que el primer problema que vamos a tratar y que lo previo, antes de comenzar a aplicar el derecho a casos concretos, es establecer o determinar los aspectos relacionados con la jurisdicción y la competencia. Se hacen indispensables. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Recuerdan ustedes que hay un caso concreto, es sometido a conocimiento del juez. El juez establece los aspectos previos y son obligados, y de oficio lo debe hacer, relacionados con la jurisdicción y la competencia. Al establecer que efectivamente es competente para ejercer jurisdicción, entonces ese caso definitivamente va a involucrar que de la variedad de normas que están dentro de un ordenamiento jurídico, él va a seleccionar las normas que va a aplicar. Pero debe tomar en consideración que las normas que él ha escogido y que va a aplicar, debe cerciorarse si forman parte o no del derecho vigente. Esto es, si tienen o no fuerza obligatoria y si conforman ese derecho formalmente válido. Entonces, es un primer punto interesante establecer la fuerza obligatoria del precepto seleccionado. Entonces, en ese contexto se ha dicho, pues ya representa una labor y por lo tanto ya es una responsabilidad del juez. Establecer entonces si esos dispositivos normativos tienen un efecto vinculante. Esto es importante, puesto que imagínense ustedes que el juez no fija su atención y aplica una norma que le va a servir de fundamento a la sentencia, pero él no se percata que esa norma hace 10, 15 o 20 años fue derogada. Claro, independientemente del tema del conflicto de leyes en el tiempo, que lo vamos a ver también, pues imagínese usted la responsabilidad, percatarse de esa situación. Y aquí es importante también mencionar un aspecto previo, un caso que tuve conocimiento. Pues no solo es en el ámbito jurisdiccional, esto es en donde está ejercida la función de los jueces como titulares de las judicaturas que les han sido asignadas, sino que hubo un caso muy interesante y también preocupante de una municipalidad en donde estaban aplicando un reglamento que ya no estaba vigente y no se habían percatado que se había inclusive ya hasta creado un nuevo reglamento, estaba vigente y estaban aplicando el que no estaba vigente. Imagínense semejante descuido. Entonces, fundamental una resolución de alcaldía o de un consejo municipal, pues tomando en consideración o en cuenta normas jurídicas que ya estaban derogadas. Entonces, ¿qué demuestra este tema, este punto que acabo de mencionar? Esto lo que demuestra es que no solo es en el ámbito jurisdiccional, por supuesto, ustedes serán asesores jurídicos de instituciones centralizadas, descentralizadas, autónomas, entonces deben tener ese cuidado, no solo los jueces, sino también ustedes como asesores jurídicos que formen parte de las instituciones, en todo caso, de que tengan esa base de datos actualizada y llevar siempre ese control de la vigencia de las normas. Entonces, para que vean la importancia, que en un momento dado muchas veces no se ve, pero ya en el orden práctico es importantísimo que también
en otras latitudes, en donde no solo es en la función jurisdiccional, sino que también en otros ámbitos, en estos casos que yo les mencioné, de ámbito administrativo, entonces vean esta situación de determinar y cerciorarse recientemente de que las normas están o no vigentes. Bueno, entonces, bajo este esquema, pues podemos nosotros continuar y decir, pues, que hay elementos necesarios. Ustedes pueden darse cuenta, claro, pues la vigencia de una ley, en este caso la vigencia normativa, como ustedes ven, es una cualidad, es una situación que califica o define a las normas, puesto que le da un significado. En este aspecto, pues vamos a encontrar aspectos interesantes y que ustedes podrán darse cuenta en esta situación. El hecho de velar por y cerciorarse de la vigencia es para que ustedes se cercioren si hay validez, eficiencia, efectividad y la aplicabilidad de las normas. Y esta es realmente la situación importante porque determinar si el precepto es o no vigente implica determinar si tiene o no efectos vinculantes, esto es, efectos obligatorios. Entonces, en ese sentido, es preciso recordarles la importancia de tener siempre en mente, en este caso, lo que es la vigencia. Ella, pues vamos a establecer una efectiva aplicación de las normas de un Estado. Entonces, la norma será completamente eficaz si solo sí, pues esta tiene esa declaratoria por parte de la autoridad política, que es el Estado que detenta el poder de imperio, ius imperium, para decretar la obligatoriedad de esa norma. Entonces, siendo así, la norma en ese estado de vigencia, entonces despliega todos sus efectos jurídicos, puesto que adquiere ese carácter vinculante. Esto significa que adquiere un carácter obligatorio. Es la importancia de cerciorarse si está o no vigente el precepto. Bueno, entonces continuemos disertando sobre este tema. ¿Qué es lo que vamos a establecer? Pues claro, elementos necesarios. Ustedes podrán recordar que cuando vimos las etapas del proceso legislativo, pues hay una etapa que es la final y es la publicación de la ley. Obviamente, pues es el acto de dar a conocer a través del medio de divulgación oficial de las leyes en Guatemala, en nuestro caso es el diario oficial, conocido como el Diario de Centroamérica, y deben publicarse. Aquí, pues vamos a recordar el artículo 180 de la Constitución Política de la República, que posteriormente pues voy a presentarles, pero este nos dice que las leyes inician su vigencia 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial y en toda la República de Guatemala, salvo a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito espacial o territorial de aplicación o de validez. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay un condicionamiento. Publicación de la ley para que pueda proceder el inicio de la vigencia. Si no se publica la ley, si no se da a conocer, no puede iniciar su fuerza obligatoria. Entonces, en este caso, estamos viendo ese principio de la publicidad, es un principio formal, pero es importantísimo para que la ley despliegue sus efectos vinculantes, esto es, sus efectos obligatorios. Entonces, esa publicación formal de las leyes es un principio fundamental y está condicionada el inicio de la vigencia, por supuesto, a una etapa previa del proceso legislativo, que es la publicación de la ley. Claro, entonces continuemos desarrollando o disertando sobre este tema. ¿Qué tendríamos pues por platicar? Este es el artículo que les había comentado. Este principio de la publicidad es un principio formal. Nos está generando, en este caso, la idea central y es el condicionamiento de la publicación de la ley para que pueda proceder al inicio de la vigencia. Si no se publica, no puede en un momento dado iniciar la vigencia de la ley. Entonces, es importante establecer que este texto de la Constitución Política de la República, pues nos presenta
un aspecto importante de la publicación y la relación que tiene con el inicio de la vigencia de la ley. Sobre este artículo, en breve, pues vamos a retornar, pero veamos algunos elementos importantes en esta tarde de reflexión. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que la vigencia de la ley, si bien es cierto, no forma parte de una de las etapas del proceso legislativo. Entonces, bajo este aspecto, lo que vamos a encontrar específicamente es lo siguiente. Luego que se ha concluido con ese proceso legislativo que ustedes ya conocen, entonces la ley va a adquirir obligatoriedad si y solo si es publicada íntegramente, es total, en el diario oficial. A contrario censos, y a pesar de que se haya en un momento dado, pues, aprobado la ley, se sancionó, se promulgó, pero no se publicó, entonces, ese requisito de la publicación, si no se ha cumplido, pues impide el inicio de la vigencia de la ley. ¿Qué más tendríamos entonces? Pues varios aspectos por platicar. Vamos a establecer, en primer lugar, en torno a la definición de lo que representa específicamente la vigencia de la ley. Veamos lo siguiente. Como ustedes podrán darse cuenta, la vigencia implica o conlleva un lapso o periodo de tiempo entre la fecha en que inicia la fuerza obligatoria, la ley, y el momento en que la misma deja de ser obligatoria. Pero hay un periodo lapso de tiempo, dentro del cual la norma produce efectos vinculantes, efectos obligatorios. Ustedes podrán recordar que dentro de los ámbitos de validez de las normas jurídicas existe el ámbito temporal de validez, y esto se refiere al tiempo, porque la norma va a tener un periodo, lapso de tiempo que le ha sido asignado para poder ser obligatoria. Los hechos y los actos ocurridos dentro de ese lapso de tiempo que constituye la vigencia van a quedar imperados por el precepto jurídico. Inicio y fin. Ese periodo o lapso es la vigencia. Ahora bien, si nosotros platicamos de la vigencia, pues claro, tenemos que entender que aquí la vigencia de la ley pues establece esos dos momentos, ese periodo o lapso de tiempo. Recuerden que siempre vamos a vincular el tiempo con el tema de la vigencia. Entonces, esos momentos, el inicio de la fuerza obligatoria y la finalización de la fuerza obligatoria. Ese lapso entonces es de tiempo es la vigencia de la ley. Ahora, ¿qué tendríamos por platicar en esta sesión? Pues claro, pues vamos a encontrar específicamente que hay un concepto que fue definido oportunamente, y esto es parte de los temas de introducción al derecho 1. ¿Se recuerdan ustedes acepciones de la palabra derecho? Y en este aspecto se hablaba del derecho vigente. Entonces, cuando hablamos de la vigencia de la ley, vamos a relacionarlo de una manera muy estrecha con la acepción de derecho vigente, porque ese denominado derecho vigente, que también se conoce como derecho formalmente válido, hace alusión a ese conjunto normativo, esas normas que tienen carácter imperativo porque imponen deberes jurídicos y tienen carácter atributivo porque conceden o atribuyen derechos subjetivos, que en una época, tiempo y en un lugar determinados, territorio, la autoridad política, el Estado, declara obligatorias. De esta manera, entonces, vamos a establecer que la vigencia va a estar determinada por ese acto de poder del Estado, y estoy en un enfoque del positivismo jurídico, en donde vemos que es producto de la voluntad de ese ente político que es el Estado, dotado de ese poder supremo de dominación, que ha declarado obligatoria esa norma en una época, tiempo, en un lugar, territorio determinados. ¿Y por qué se declaró obligatorio? Porque se cumplieron con todas las formalidades establecidas en el proceso de formación o creación de la ley. Es un derecho que al haber cumplido con todas las formalidades deviene en un derecho
formalmente válido, al cual se le denomina derecho vigente. Todo eso es parte del curso de Introducción al Derecho 1. Continúo entonces con ustedes y vamos a ver en este caso lo que a continuación pues viene, y es la importancia. Si algunos de ustedes tienen la duda de por qué es necesario pues determinar, pues imagínense, establecer, cerciorarse si esa norma que hemos seleccionado pues para poder ser aplicable y resolver un caso que ha sido sometido a conocimiento, en este caso del juez, establecer la importancia de que se encuentre o no vigente, si tiene observancia legal o no, si es obligatoria o no. Porque imaginemos el siguiente escenario, una sentencia que le puso fin a un proceso en donde el juez no se percató que la norma que sirvió de fundamento ya estaba derogada. Claro, no estoy hablando de los problemas, de los conflictos de leyes en el tiempo, que lo vamos a platicar en su momento oportuno, pero imagínense ustedes fundamentar una sentencia en base a una norma que ya no está vigente. Esto va a crear problemas. Quiero que tomen en consideración lo que acabo de decir, le va a generar problemas. Ahora, si esto es así, entonces tendríamos que establecer específicamente lo siguiente. Alguno podría preguntar, bueno, ¿y cuáles son los problemas? Por supuesto, ustedes podrán entender que el ejercicio de la función jurisdiccional, y allí recordemos el artículo 203 de la Constitución Política, en su tercer párrafo, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta Suprema de Justicia y demás tribunales creados o reconocidos por la ley, y finaliza ese artículo indicando que ninguna otra autoridad puede intervenir en la administración de justicia. En el artículo 12 de la Constitución Política se establece un principio general, el debido proceso. A nadie se le puede afectar en sus derechos si previamente no ha sido citado, oído y vencido en juicio. ¿Ante quién? Ante un juez, según un procedimiento legal, un juez competente, por supuesto, seguido en un proceso legal y preestablecido. Entonces, entendamos que la vía para la administración de justicia, entonces, sería a través de la función jurisdiccional. Entonces, dado que está proscrita o erradicada la justicia por mano propia, entonces, debemos tener la certeza y la seguridad de que efectivamente quienes ejerzan esa función jurisdiccional van a hacerlo con responsabilidad, y el hecho de que fundamenten sus resoluciones, hablemos de las sentencias, tomando en consideración exclusiva y únicamente normas que estén jurídicamente vigentes y que sean formalmente válidas. Esto nos da certeza y seguridad. Porque imagínense ustedes estar fundamentando una sentencia tomando en consideración leyes o normas que ya no están vigentes, independientemente de la problemática relacionada con el conflicto de leyes en el tiempo, que lo vamos a ver, el problema de la retroactividad de la ley, pero esto puede generar inseguridad, no hay certeza jurídica. Por lo tanto, determinar si está o no vigente la norma, esos preceptos jurídicos, va a coadyuvar, es un mecanismo, es una vía para poder lograr realización de esos valores, en este caso la seguridad y certezas jurídicas. Y esa es la importancia de que ustedes entiendan el por qué es necesario establecer o determinar si en un momento dado la norma seleccionada es o no parte del derecho vigente. Continúo entonces acá con ustedes, y ¿qué podría decirles? Pues tenemos muchos aspectos por platicar. Ya mencionamos la definición de la vigencia de la ley, pues vamos a platicar de estos sistemas. Estoy más que seguro que en su mente pues vino un recuerdo, esto es parte del curso de Introducción al Derecho 1. Por lo menos a mis alumnos se los expliqué y deben de conocerlo y saberlo. Los sistemas de vigencia de la ley básicamente lo que hacen es establecer o fijar el momento en el cual la ley inicia su fuerza obligatoria, el momento en el cual inicia la vigencia de la ley. Tradicionalmente pues se han mencionado dos sistemas, el sistema sincrónico y el sistema sucesivo. Esto ya lo habíamos mencionado. ¿En qué consiste uno y en qué consiste el otro? Pues básicamente consisten en lo siguiente. En el caso del sistema sincrónico, pues vamos a establecer algo que es indispensable. El sistema, el que lo que hace es determinar, establecer o señalar cuándo inicia la vigencia de la ley,
nos está indicando que la ley va a iniciar su fuerza obligatoria, en este caso, inicia sus efectos, produce sus mismos efectos en un solo momento, en una sola fecha, en un mismo día señalado para su vigencia. Es decir, entonces, que la norma jurídica producirá efectos obligatorios simultáneamente en todo el territorio, donde va a obligar desde esa misma fecha. ¿Qué significa esto? Que la vacatio legis, si es que se ha determinado la misma, que la regla general es que son 8 días, pueden ser más o pueden ser menos, pero al finalizar esa vacatio legis, en el mismo momento va a iniciar la fuerza obligatoria de la ley. Es una sola fecha, un solo momento. Claro, obviamente cuando en las disposiciones finales y transitorias de una ley se utiliza la siguiente fórmula: la presente ley iniciará su vigencia el mismo día de su publicación íntegra en el diario oficial, y en ese caso se suprime o no hay vacatio legis y entra en vigencia la ley en la misma fecha de su publicación, pero es un solo momento. Y ese es el sistema que se conoce como sincrónico. Ahora, esto ya ustedes, supongo que a estas alturas, pues ya lo recordaron. Entonces estamos viendo que el otro sistema, específicamente, es el sucesivo. Del sistema sucesivo, pues como antecedentes, pues podemos mencionar, ese tuvo su origen en el derecho civil mexicano, la norma del Código Civil Mexicano, pero vamos a hablar de un México de antaño. Supongo, por supuesto, pues ustedes pues conocerán, o han tenido la oportunidad de conocer México, es norte de América, que tiene una vasta extensión territorial. Es más, si ustedes, quienes han tenido la oportunidad, pues no me dejarán mentir, cuando están sobrevolando el valle de la Ciudad de México, es impresionante, ven una gran explanada y lo que se ve al fondo es ese volcán impresionante que es el Popocatépetl. La densidad poblacional del Valle de la Ciudad de México, pues tiene más población ese valle que la totalidad de población de la República de Guatemala. Pero hablamos de un México de antaño donde no había desarrollo en los medios de comunicación y sistemas de transporte modernos y sofisticados que tienen en la actualidad. Y ustedes conocen que la forma política administrativa en la que está organizado México es un Estado federal, es una federación de estados, en donde vamos a encontrar, por supuesto, dos categorías de leyes. Hay leyes estatales y hay leyes federales. Las primeras se van a aplicar dentro del Estado que la ha creado, y las federales son de aplicación general en todos los estados que conforman la federación. Entonces, imagínense ustedes una ley de carácter federal publicada en la capital de la República, en ese México de antaño. De aquí a que tuvieran conocimiento en los estados fronterizos con Estados Unidos o con Guatemala, pues pasaba mucho tiempo. Entonces, la forma más obvia o lógica para poder resolver esa problemática fue a más distancia, más tiempo. Entonces, crearon un sistema escalonado de vacatio legis, agregando una unidad de medida territorial y, por supuesto, fueron creando momentos distintos, fechas distintas. A más distancia, mayor plazo de vacatio legis, y esto, obviamente, al momento en que iba, por supuesto, dándose a conocer la ley, entonces iba llegando paulatinamente, por etapas, a los distintos estados hasta cubrir la totalidad del territorio de la República de México. Entonces, bajo este contexto es que se desarrolla ese sistema, que es conocido como el sistema sucesivo. Por supuesto, ¿qué es lo que nosotros vamos a comentar acá? Pues tendría una pregunta interesante, pues en el caso de Guatemala, ¿cuál es el sistema que se sigue para determinar el inicio y la vigencia de la ley? Pues sin más, es el sistema sincrónico. Una sola fecha, un solo momento para la entrada en vigencia de la ley, y tiene relación con el artículo, en este caso el artículo constitucional es el 180,
que anteriormente mencionamos y establece específicamente el momento. Pues vuelvo acá con ustedes y lo vamos a ubicar, nos vamos hacia atrás y encontramos entonces, este es el artículo que les comentaba, en donde ustedes pueden darse cuenta que el momento en que entra en vigencia la ley en Guatemala es una sola fecha. La regla general es que son 8 días y entra en todo el territorio de la República. 8 días es la regla general para la vacatio legis. Después de la publicación íntegra es total, porque podría ser que por lo extenso que sea una ley, en un día se publique parte, al día siguiente la otra parte, entonces, y al tercer día, pues viene la tercera, entonces, hasta que está publicada la totalidad, hasta ese momento empieza a correr la vacatio legis. Pero como ustedes pueden darse cuenta en la pantalla, hay una excepción, hay una salvedad, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo. ¿De qué plazo estamos hablando? 8 días. Puede ser más de 8 días o puede ser menos de 8 días. O su ámbito territorial de aplicación. Porque al inicio dice todo el territorio de la República. Pero podría ser de que la ley sea aplicable solo al norte del territorio de la República de Guatemala. Podemos establecer, por ejemplo, el paradisíaco departamento de Petén. Entonces se restringe ese ámbito territorial. Entonces la misma ley tendría que establecer. Entonces puede ser más de 8 días o menos de 8 días ese plazo de la vacatio legis, o podría ser en un momento pública de Guatemala. Cuando la fórmula establecida en las disposiciones finales y transitorias de una ley indica la presente ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación íntegra en el diario oficial, entonces se suprime o no hay vacatio legis. Bueno, entonces ya ustedes saben cuál es el sistema que se sigue en Guatemala, pues por supuesto esto es desde el semestre pasado, entonces continuamos y nos vamos a la presentación en donde nos habíamos quedado. En este caso, en Guatemala, este es el sistema. Bueno, y luego establezcamos las clases o formas de vigencia de la ley, vamos a establecer determinada e indeterminada. ¿En qué consiste la primera y en qué consiste la segunda? Pues veamos lo siguiente. Aquellas leyes que son denominadas de vigencia determinada, su clase o su forma es determinada. Aquí, anticipadamente se han establecido o fijado 2 momentos que son conocidos. Desde su creación se sabe el momento en que inicia su fuerza obligatoria, pero también se dejó establecido el momento en que deja de ser obligatorio. Se sabe la fecha de inicio y se sabe el momento en que va a dejar o perder su vigencia. Por tanto, si nosotros necesitamos pues una imagen de esta idea, pues tendríamos la siguiente, y pueden darse cuenta que acá lo que encontramos específicamente son esos 2 momentos. Claro, aquellas leyes cuya clase o forma de vigencia es determinada son temporales. La temporalidad va a radicar en cuanto a que se dejó ya preestablecido la fecha exacta del inicio y la fecha en que termina. La presente ley entrará en vigencia el 1 de enero del año 2021 y perderá su vigencia el 31 de diciembre del año 2021 y le dejan un año con leyes temporales. Por supuesto, hemos de comentar que la regla general es que la mayoría de las leyes tienen otra clase de vigencia y es la vigencia que a continuación nosotros vamos a mencionar y es la vigencia indeterminada. ¿En qué consiste la vigencia indeterminada? Pues son aquellas leyes, como ustedes lo pueden ver, en las cuales, noten, se conoce un solo momento, es el momento en que inicia su fuerza obligatoria. Se sabe la fecha en que inicia, pero no se deja establecida la fecha en la que la misma deja de ser obligatoria, entonces solo se conoce la fecha de inicio. Por supuesto, si van a perder vigencia, pues se requerirá de otra ley, pero mientras no exista esto, pues la ley continúa en vigencia. Entonces,
bajo estos aspectos estamos estableciendo, claro, pues necesitamos una imagen de estas leyes de vigencia indeterminada, pues entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos esto, que es la diferencia entre la determinada y la indeterminada. La determinada tiene carácter temporal, pero la indeterminada es una clase de vigencia en donde las leyes son permanentes. Aclaro, permanente no es sinónimo de eterno, eternas las leyes naturales. Entonces, bajo este aspecto, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Si ustedes se dan cuenta, sí se estableció desde el inicio su fuerza obligatoria, se sabe la fecha y también se estableció desde que fue creada la norma el final de su fuerza obligatoria. Y esas son las leyes cuya clase de vigencia es indeterminada. Bueno, entonces todos estos temas, pues básicamente ustedes ya los conocen, los vimos en el curso de Introducción al Derecho 1, pues por lo tanto solo es para recordar elementos que ya fueron explicados oportunamente en cátedra. Bueno, entonces, continuamos acá y vamos a establecer, así como se habló del inicio, pues entonces platiquemos del final. El inicio de la fuerza obligatoria, pues ahora veamos el final. Tradicionalmente, en la doctrina jurídica, se habla de dos maneras de ponerle terminación a la vigencia de la ley, y son estas que ustedes tienen en su pantalla. Abrogación y derogación. ¿En qué consiste una y en qué consiste otra? Pues recordemos, porque eso ya se había explicado, en el caso de la abrogación es la anulación o supresión total de una ley, y la derogación es, en su sentido estricto, a nivel doctrinario, anulación o supresión parcial de la ley. Entonces, tal y la derogación es parcial. Eso es a nivel doctrinario. Ahora, ¿qué tenemos para el caso de Guatemala? Quiero que noten lo que va a pasar a continuación. Tendríamos entonces en la ley del organismo judicial establecidas las formas en las cuales las leyes pierden vigencia. En este caso se habla de la derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores. Estamos en el artículo 8 de la ley del organismo judicial. Este artículo contempla o contiene un principio al que hemos denominado el principio del paralelismo de las formas. De la misma manera, forma o modo en que ha sido, por supuesto, creada una ley, de la misma manera, forma o modo, la ley va a perder vigencia. Pero no tenga algo. Por declaración expresa de las nuevas leyes. Entonces aquí, si nosotros queremos establecer cuáles son las clases de derogación de la ley contenidas o contempladas en el ordenamiento jurídico guatemalteco, pues ya tendríamos una derogación expresa. Expreso es categórico, indubitable, sin dejar lugar a dudas, no es breve o rápido, sino que es claro. Declaración, en este caso, expresa, es una derogación expresa. Parcialmente. Entonces estamos hablando de una derogación parcial. Quiero que noten algo. ¿Y cuándo se da esa derogación parcial? Cuando hay incompatibilidad de disposiciones contenidas en la nueva ley con la ley precedente. Puede ocurrir de que la nueva ley no estableció de manera clara o expresa que se dejaban, en este caso sin efecto, que se derogaban ciertos artículos contenidos en otra ley. Entonces, el juez va a encontrarse con un caso en donde selecciona las normas, pero va a darse cuenta que la norma contenida en la nueva ley es incompatible con normas encontradas en otra ley. Hay incompatibilidad. Y que si bien es cierto, la nueva ley no derogó expresamente esos artículos, pero al haber esa incompatibilidad, claro, ya sé que están pensando, ¿va a haber una antinomia? Sí. Hay un conflicto. No se dijo de manera expresa que se derogaban esos artículos, pero son incompatibles los artículos de la nueva ley con los artículos de la
ley anterior. Entonces, esto es importante. Si la nueva ley es igual en jerarquía que la ley anterior o superior a la ley anterior, procede la derogación de los artículos de esta ley anterior. Si tiene la misma jerarquía o la nueva ley es superior, entonces ahí procede la derogación parcial. Ahora, como no se estableció de manera expresa que se derogaba, entonces se sobreentiende que al haber esa incompatibilidad de artículos contenidos en una ley anterior con artículos de una ley posterior, una ley nueva, que tiene igual jerarquía, o que esa ley es superior a la anterior, entonces procede la derogación parcial, se tendrán por derogados, y es una derogación contrario a lo expreso. Esa derogación parcial se dio sobreentendida o tácita, que sería lo contrario a expreso. Entonces ya tenemos en las clases de derogación, derogación expresa, derogación tácita, que es sobreentendida, derogación, por supuesto, parcial, totalmente, porque la nueva ley regule por completo la materia considerada en la ley anterior, entonces hay derogación total. Llevamos 4, derogación expresa, tácita, parcial y total. Ahora, total o parcialmente, por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, este es el efecto que puede producir cuando se ha ejercitado una acción de inconstitucionalidad de una ley, esa sentencia firme, y la sentencia adquiere esto, causa estado, ya no hay, por supuesto, modificación o cambio, no hay recurso pendiente, entonces produce efecto de cosa juzgada, y esto lo que hace es, cuando la Corte de Constitucionalidad en sentencia declaró que la totalidad de la ley es inconstitucional, riñe con los preceptos de la Constitución política, toda la ley queda derogada. O podría ser que cuando ciertos artículos de alguna ley sean contrarios a la Constitución política, entonces se declara la inconstitucionalidad de los mismos y parcialmente va a ser derogada esa ley en esos artículos que riñen o son contrarios a la Constitución. Por supuesto, entonces estamos viendo de que esta sería, en Guatemala, por supuesto, la manera o forma en la que las leyes pierden vigencia. Ahora les hago una pregunta, claro, no vayan a abrir el micrófono, por favor, pero yo les preguntaría, tradicionalmente en la doctrina se mencionan 2 maneras o formas de terminación de la vigencia de la ley. Abrogación, que implica anulación o supresión total de una ley, y derogación, que implica anulación o supresión parcial. Pero vean ese artículo que tienen en pantalla en este momento y yo les pregunto, claro, no vayan a abrir el micrófono. ¿Ven ustedes la palabra abrogación? Y por supuesto que no la van a encontrar. Lo que ocurre es que por el lenguaje forense, el lenguaje que en un momento dado pues, se utiliza en el ámbito del derecho, ha caído en desuso el término abrogación. Pero nuestra ley del órgano judicial, en cuanto a las formas de determinación de la vigencia de la ley, tiene un concepto al que podemos denominar genérico, que es derogación. Y la derogación va a asumir clases o formas. Derogación total, a la que hace referencia nuestra ley del organismo judicial, es lo que en la doctrina se conoce como abrogación, derogación total. Ahí está en el texto del artículo 8 de la ley del organismo judicial. Y la derogación parcial a la que se refiere nuestra ley del organismo judicial es lo que en la doctrina se conoce simplemente como derogación en sentido estricto. Entonces acá en Guatemala hay derogación total, derogación parcial.
La primera se refiere a lo que los autores conocen como abrogación y la segunda a lo que los autores conocen simplemente como derogación. Pero ha caído en desuso y esto no significa que ustedes no tengan la obligación desde el punto de vista académico de conocer estos términos que son jurídicos. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos acá? Pues muchos aspectos por platicar. Hay demasiada temática en un momento dado en torno a los temas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues aquí terminaríamos este primer aspecto, que es una reflexión, un recordatorio de elementos previos que vimos en el curso de Introducción al Derecho 1. Por lo tanto, pues vamos a continuar porque aún hay más y vamos a desarrollar específicamente otro de los temas que les he preparado a ustedes y es el que se refiere específicamente a la interpretación de la ley. Entonces, procedamos de inmediato y aquí les comparto a ustedes, en este caso, el tema relacionado con otro de los problemas de técnica jurídica y de la interpretación de la ley. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues nuestro programa nos va a presentar este contenido que ustedes tienen en este momento en su pantalla, en definición de interpretación. Vamos a hablar de las escuelas de interpretación del derecho, clases de interpretación, y aquí pues vamos a mencionar dos, no son las únicas, aclaro, pero vamos a tener dos criterios de clasificación conforme al autor y conforme a la ley. Entonces, comencemos específicamente disertando sobre este tema. ¿Qué podríamos mencionar? Claro, establecer de que cuando hablamos nosotros de la interpretación, hemos de recordar que cuando el juez conoce un caso o llega a su conocimiento un caso concreto, él determina como aspecto previo y que es obligatorio, el conocimiento de oficio es indispensable, establecer los asuntos de jurisdicción y competencia. Ya ustedes saben por qué es importante. Luego, por supuesto, selecciona una norma jurídica o las normas jurídicas que va a aplicar a ese caso. Hay una diversidad de normas y él viene preceptos y cerciorarse de que están vigentes. Claro, independientemente del problema de la retroactividad de la ley, que se lo voy a explicar, pero esa regla general es que él debe aplicar normas que formen parte de ese derecho vigente. Ahora, ustedes saben, por supuesto, y han visto en las leyes, ahí están, en los textos legales, están los artículos que contienen las distintas normas, pero podría darse la situación en que la ley, en esa norma en específico, nos presenta que no es suficientemente clara. ¿Qué significa esto? Significa que la ley, pues, esa norma es oscura. Entonces, no ser suficientemente clara, entonces hay que interpretar. La norma jurídica existe, pero no es suficientemente clara. Entonces, ¿qué debe hacer el juez? Debe investigar y debe explicar el sentido. Ojo, el sentido que encierra la ley. Debe buscar el sentido, el valor de la norma. Y a través de esa labor que realiza el juez, en este caso cuando la interpretación es judicial, por supuesto, porque hay otras clases de interpretación conforme al autor, entonces el juez lo que hace es medir la extensión precisa, evaluar la eficiencia de esa norma en cuanto a las relaciones jurídicas que van a ser imperadas por ese precepto seleccionado. Pero que presenta oscuridad, entonces hay que desentrañar, investigar el sentido que encierra la ley. Si esto es así, entonces lo que tenemos a continuación es establecer que interpretar básicamente vamos a entender como averiguar o explicar el sentido. Esa actividad, por supuesto, es una actividad intelectual que desarrolla el intérprete, en este caso, si la realiza el juez, pues una interpretación judicial. Él tiene como objetivo, pues, averiguar el sentido porque va a aplicar esa norma de derecho objetivo al caso concreto. Y tiene que cerciorarse del alcance y significado que tiene esa norma. Cuando la misma, repito, no es suficientemente clara, entonces hay que indagar, investigar el sentido de la ley. Acabo de mencionar un concepto interesante y es el sentido de la ley, porque entonces vamos a entender que cuando se interpreta lo que se busca es esto, el sentido de la ley. Pues las preguntas obligadas serían, ¿y qué debe entenderse por sentido de la ley? Puesto que lo que se está buscando,
al interpretar la ley es el sentido. Esa idea, el contenido de la norma, lo que se percibe a través de la norma. Por supuesto, se utilizó un lenguaje, ustedes pueden ver los artículos en los cuales aparecen las distintas normas. Entonces, determinar, precisar la idea, básicamente para medir los alcances de ese precepto y cómo el juez debe interpretar, debe aplicar esa norma cuando presenta esa falta de claridad. En otras palabras, cuando la norma es oscura, va a investigar su sentido. Se dice fácil, pero entonces viene otro aspecto. Si el sentido de la ley es lo que se pretende a través del proceso de interpretación, ¿qué es el sentido de la ley? Y noten esto. Pues así somos en el ámbito de lo jurídico, que no estamos de acuerdo al 100% en las diversas temáticas. En cuanto a qué es el sentido de la ley, pues vean ustedes lo que hay en su pantalla. Los autores, agrupados en las distintas escuelas o corrientes de pensamiento jurídico, pues prestos y dispuestos a responder qué es el sentido de la ley. Por un lado, hay quienes nos dicen, el sentido de la ley es la voluntad del legislador. ¿Qué significa esto? Que cuando se va a interpretar la ley, lo que hay que buscar o desentrañar es la voluntad que tuvo el creador del precepto. ¿Quién es este? El legislador. Pero vean por el otro lado, y es diametralmente opuesto. Vienen otros y dicen no. El sentido de la ley va a ser específicamente algo totalmente independiente de la voluntad del legislador. Bueno, entonces, primero, pónganse de acuerdo. Los autores, a nivel doctrinario, pues uno nos dicen que es la voluntad del legislador y otros nos dicen que es algo independiente. ¿Esto qué significa? Esto significa que no existe un criterio unánime, no existen verdades absolutas y por lo tanto eso es lo que hace muchas veces dificultoso el estudio del derecho, puesto que hay por parte de los distintos autores el mismo fenómeno. Si el sentido de la ley es lo que se pretende buscar a través de la interpretación, pues ¿qué es el sentido de la ley? Ahí ustedes tienen ya un conflicto. Expliquemos estas dos posiciones de carácter doctrinario. En este aspecto, pues vamos a establecer el primero de ellos, que nos dice que el sentido de la ley va a identificarse con la voluntad del legislador. En primer lugar, vamos a establecer que es un criterio eminentemente subjetivista y que ha sido denominado este sistema, pues, filológico histórico. ¿Por qué? Porque entonces le está diciendo, en este caso el intérprete, imagínense ustedes al juez, que cuando se le presenta una norma que no es suficientemente clara y tiene que interpretarla, le está diciendo que debe buscar la intención del legislador. ¿Quién es este? Es el creador del precepto. Entonces, el sentido de la ley va a ser aquello que el legislador quiso darle. Debe investigar lo que persiguió el legislador al crear ese precepto. Es como decirle al juez, cuando no esté clara la norma y tengas que desentrañar, dada la oscuridad que presenta el precepto, busca la intención, la voluntad del legislador, no tu opinión ni lo que tú piensas, sino que busca lo que él pensó. ¿Entienden esto? En pocas palabras, ¿qué significa o qué representa? De hecho, el juez tiene una serie de problemas, por supuesto, por resolver, y tras de esa situación, el creador del precepto no fue suficientemente claro. Es más, haciendo un paréntesis acá, nosotros podemos establecer que alguien o algunos sujetos ajenos a quien debe aplicar el derecho, que en este caso hablamos del juez, fueron los que crearon la norma. Pero el que tiene el problema no es el que creó la norma, el que tiene el problema es el juez, es el que aplica esa norma creada por otros. Entonces le están diciendo, pues busca la intención de ellos. Este criterio subjetivista que señala, que identifica la voluntad del legislador
con el sentido de la ley. Claro que tuvo críticas, por supuesto, y las críticas específicamente fueron estas que ustedes pueden ver en su pantalla. Ese criterio, que definitivamente es subjetivo, nos vamos a encontrar que no siempre lo que quiso, lo que deseó, lo que pensó, lo que se imaginó el creador del precepto, no siempre coincide con el lenguaje que él utilizó para poder expresar ese pensamiento, para poder expresar esa idea. Lo que se interpreta es la norma, no se interpreta la voluntad del sujeto que la creó. Y esto es la crítica. Claro, ¿cómo explicarles esa falta de coincidencia entre la intención y el lenguaje escrito? Imagínense ustedes, supongo que la mayoría pues ha tenido posiblemente el siguiente problema, que hay algo que en lo profundo de su pensamiento y quieren exteriorizarlo y dejarlo plasmado. Madeline, por favor, en la cámara, le encargo. En este caso, vamos a establecer el hecho de que, y anteriormente, pues podríamos decir, pues tomar papel y lapicero. Entonces, se sientan, el método tradicional que anteriormente en antaño pues, se hacía, y empiezan. Papel y lapicero en mano y empiezan. Empiezan a escribir. Lo leen, pero resulta de que, supongo que esta es la hoja, dicen no. Es que no refleja lo que yo quiero expresar. Claro, y se acaban la resma de papel, o en la época moderna, pues están con el celular en mano, que de hecho, pues yo he visto ya esto, el celular pareciera que forma parte del cuerpo de los seres humanos, porque no hay manera que se desprendan del mismo. Pero están, bueno, y con la agravante, es lo peor también, pero no logran, o no saben qué escribir, porque no encuentran las palabras para poder exteriorizar ese pensamiento, esa idea. Imagínense ustedes, en este caso, y con este otro problema, ¿quiénes crean la norma? Pues los legisladores. ¿Quién aplica la norma? El juez. ¿Quién tiene estudios jurídicos? El juez. ¿Y los legisladores? Pregunto. No vayan a abrir el micrófono. ¿Y cuáles son los requisitos para ser diputado en Guatemala? Pues son dos. Guatemalteco de origen y estar en el pleno goce de sus derechos, por supuesto civiles y, claro, políticos. Dos. Entonces, si aquellos no redactaron de una manera clara la ley y así, por supuesto, la aprobaron y esta misma entra en vigencia después de su publicación, pero el responsable de aplicarla es el juez, entonces es el juez el que tiene que desentrañar, según el anterior criterio, cuál fue la intención que tuvo o tuvieron los legisladores. Que pueda ser una intención clara o puede ser oscura. La intención que pudo tener el legislador. Y nosotros hemos visto cómo, por supuesto, hay muchas leyes que en un momento dado desconocemos la intención que se tuvo para poderla crear. Y en el peor de los casos, crear una ley para entorpecer un sistema de administración de justicia. Pero ese es otro tema. Ahora, continúo acá con ustedes. Fue la crítica. Y como crítica que hubo, que le digo, ¿cómo es posible
Que básicamente le están diciendo al juez, tú debes buscar la intención del legislador y no debes aportar absolutamente nada. Es como que el juez tuviese las manos atadas y no debía aportar nada. Pero la pregunta es, ¿quién conoce mejor la ley? ¿El que la creó o el que la aplica? Las ventajas, las desventajas que pueda tener una ley, las conoce mejor el juez. Y aparte de eso, el responsable es el juez. Noten ustedes esto. El juez responsabiliza. Y el estudioso del derecho es el juez. Entonces, ante esta situación, ¿qué nos queda? Pues, claro, lo que nos quedó es que surge otro criterio doctrinario opuesto al primero y dijo, ¿es posible? El sentido de la ley debe ser algo independiente de la voluntad del legislador. Es una posición de carácter teórico, pero es objetiva. También se conoce como este sistema lógica sistemática, porque nos está diciendo que desde el momento en que la ley es creada se despersonaliza de su autor y adquiere un significado propio. Entonces, el juez lo que debe hacer es, para buscar el sentido de la ley, al juez hay que darle esa libertad. El sentido de la ley como algo independiente de la voluntad del legislador. El juez debe buscar en la misma ley, y nada más que en la ley, el significado propio. Imagínense ustedes, tras de eso, cuántos legisladores pudieron haber participado y tras de eso ver cuál fue la intención. Realmente es una situación materialmente imposible y agravante que podría estar presente si hay una intención oscura o perversa, por quien creó el precepto, la situación se complica. Continuamos entonces explicando esta temática. En ese contexto se hace énfasis en esa crítica de la falta de coincidencia que puede haber entre el medio empleado y la intención o voluntad de los legisladores. Y no siempre va a existir una afortunada identidad que diga, pues claro, esta ley refleja expresamente el sentir del legislador y que estén satisfechos los legisladores con lo que están haciendo. Si es que... Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Este criterio, por supuesto, es interesante. Entonces, Eduardo García Maínez, que es un clásico del derecho mexicano, y aspecto pues menciona que los textos legales tienen significación propia, que está implícita ese significado en los propios signos que la constituyen y que son independientes de la voluntad real o presunta de los autores. Estamos hablando de los legisladores. Para enfatizar este aspecto relacionado con la manera de entender lo que es el sentido de la ley. ¿Qué más tendríamos entonces? Pues tantos aspectos por platicar. Aquí, obviamente, pues vamos a hablar específicamente de las escuelas de interpretación. Vamos a iniciar, en este caso, alguna explicación, en este caso, por lo menos de las primeras dos. Aparece en torno a cómo entender el sentido de la ley si es la voluntad del legislador, es algo independiente. Pues se crearon escuelas que son posiciones doctrinarias en torno al tema de la interpretación. Y aparece la escuela exegética o tradicional, y que es un método de interpretación, por eso se habla que es hermenéutico, y que nos dice, ojo, y aquí ya fija posición, que el sentido de la ley pues va a ser identificado con la voluntad del legislador. Por lo tanto, le están diciendo al juez, los partidarios de esta escuela, de que cuando se presenta en oscuridad, el juez debe interpretar, buscar el pensamiento, así como lo oyen, del creador del precepto, indagar la intención de las personas que lo formularon. Entonces le dice al juez, no puedes aportar absolutamente nada, ni un punto y coma. Por lo tanto, lo que hacen es mantenerlo maniatado al juez y tratando de desentrañar lo que quiso dar a entender el legislador, sin poder aportar absolutamente nada el juez, que es quien aplica la norma. Ya para terminar, entonces, estamos viendo en este caso que esta escuela exegética no siempre, por supuesto, debemos dejar en claro un aspecto que ustedes ven en su pantalla. La exégesis que se representa o que implica esa labor de interpretación del derecho no siempre representa un problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de las leyes básicamente
son claras, la mayoría de las normas son suficientemente claras. Entonces, cuando les dije que se interpreta, cuando hay oscuridad, cuando no es suficientemente clara, entonces no puede, en este caso, interpretarse una ley su pretexto, cuando la ley es clara, su pretexto de consultar su espíritu. Entonces, si es clara, la mayoría de las normas lo son, pero en los casos excepcionales donde son oscuras, pues ahí sí hay que interpretar. Por eso se dice que no siempre representa un problema de técnica jurídica. Entonces, hasta estos aspectos vamos a establecer de que se ha generado esta situación. Ahora, ya para ir terminando, pues claro, pues vamos a entender que se dio una corriente diametralmente opuesta, que fue una crítica a esa escuela exegética tradicional. ¿Cómo se encontraba el juez? Aquí les dijeron, no, al juez hay que darle libertad. Y no representó una teoría organizada y sistematizada, porque fue una reacción en contra del método exegético tradicional. Entonces dijeron, no, si el que tiene que aplicar el derecho es el juez, ¿por qué tenerlo maniatado? Hay que darle la libertad, que él aporte. Desde el momento en que la ley se crea, se despersonaliza de su autor y adquiere significado propio. Entonces no vengas a condicionar al juez o a obligarlo a que entienda lo que quiso dar a entender y la intención del legislador, porque imagínense cuántos legisladores, cuántas intenciones, algunas pueden ser perversas o oscuras que pudieron haber tenido, y tras de eso, pues, establecerle que eso era lo que obligaban al juez, pero no, déjenlo en libertad. Entonces, ya en los momentos finales, pues, ¿qué nos queda? Pues, básicamente, en la escuela del derecho libre, pues, darle libertad al juez al momento de aplicar el derecho y que de alguna manera, pues, claro, pueda ocurrir de que en el contexto histórico en el cual fue creada la ley, las condiciones varían. Esa ley fue creada 20, 30 años atrás, y tras de eso sí la jueza averigua la intención, muchos de los legisladores ya están fallecidos, entonces cambian las condiciones, entonces hay evolución social. Entonces, bajo estos aspectos, demos al juez libertad en cuanto a la interpretación que le pueda dar, tomando en consideración los significados objetivos que puede tener la ley en el momento en que sea creada, porque se despersonaliza. Entonces hay otras maneras de poder buscar el sentido de la ley, y en esto consiste el derecho libre. ¿Qué más nos queda? Pues esta tercera escuela, el tiempo pues no lo permite. En este caso vamos a platicar en la próxima sesión de la Escuela del Derecho Libre. Lo voy a dejar acá. Vuelvo con ustedes en este momento para establecer en nuestra sesión, pues algunos aspectos interesantes que pudieran haber. Pues claro, veo acá pues sus saludos muy amables, feliz tarde. Entidades centralizadas o descentralizadas, pues son formas de organización. En el caso de la administración pública, estar concentrado o estar desconcentrado, en un momento dado, pues a eso se refiere. Esto es parte del derecho administrativo, la centralización y la descentralización. ¿Cómo sabemos si una ley ha sido derogada? Interesante la pregunta. Entonces todos, por imperativo legal, debemos conocer la ley. Es más, contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario, un principio general contenido en la ley del organismo judicial en Guatemala. Por lo tanto, no podrían ustedes como abogados establecer, fíjese que no sabía que esa norma fue derogada, y por lo tanto apliqué esa ley porque no sabía. O sea, entonces la manera de saber es a través del medio de publicación oficial de las leyes, que es en el Diario de Centroamérica, y hay que estar en constante, en este caso, información, actualización. Y aquí pregunta, bueno, ¿cómo sabemos si Roselinda, es como si el juez tuviese que adivinar el pensamiento? Claro, sí, en pocas palabras, yo creo que Roselinda ahí nos está sintetizando en sus propias palabras, pero claro, pues es lo más simple de poderlo entender, pero estamos en esa línea, tratar de cómo, imagínense, estar dentro de la cabeza del legislador, si queremos utilizar una expresión mucho más concreta, tal vez burda o tosca, pero es comprensible. Bueno, entonces, ¿qué más tendríamos acá? Pues ya no tenemos tiempo. Si tienen alguna inquietud, duda o pregunta, pues en este momento pues les doy el espacio para que lo puedan hacer si quieren intervenir en algún asunto relacionado con el tema. Si no hay alguna participación o alguna inquietud, pues no me resta más que agradecerles su paciencia. Sus notas van a ser publicadas oportunamente, no se preocupen. Felicitaciones anticipadas en torno a sus resultados, y espero que el resultado refleje
en este caso, el conocimiento que ustedes están adquiriendo de derecho. Pero recuerden ustedes que una evaluación es en base a lo que ustedes saben, en base a lo que ustedes conocen. Son exámenes que no son exámenes, no deben ser exámenes a libro abierto, puesto que obviamente es un conocimiento que deben tener ustedes acá y que lo tienen que aplicar en su momento oportuno. Entonces, felicitaciones por sus notas excelentes, es impresionante ver, satisfactorio ver, pero más satisfactorio es que haya una coincidencia entre lo que la nota, que refleja un número, y el conocimiento adquirido, pues sean concordantes, que haya una relación de correspondencia, y es así entonces como, si ese es el resultado, felicitaciones. Nos vemos en la próxima y les deseo feliz tarde a todos. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciado. Mucho gusto. Hey, se cuida. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde,